Bien, las funciones cuadráticas, les decimos a los chicos, son las funciones que tienen esta forma. Em, lo primero que me parece importante que tenemos que contarles a ellos y de lo cual ellos van a hacer más uso para poder dar aplicaciones de este tipo de funciones es que la gráfica de esta función tiene la forma de una parábola. Las parábolas, elipses, hipérbolas, ese tipo de curvas, son curvas que ellos estudian, que ellos conocen en el curso de álgebra matricial y geometría analítica, que es el curso que llevan en paralelo con este curso de fundamentos de cálculo. Son estos dos cursos de matemáticas que ellos ven en su primer ciclo. En el curso de álgebra matricial y geometría analítica, ellos comienzan precisamente viendo este tipo de curvas, y nosotros en este curso les decimos que cuando ellos grafican esta función cuadrática, la gráfica va a tener exactamente la forma de esa curva que ellos llaman en su curso de ANGA, álgebra matricial y geometría analítica, de parábola. Les decimos que la forma exacta que va a tener esa parábola, si bien es de este tipo, va a depender del primer coeficiente, el coeficiente que acompaña al término x al cuadrado. Si este coeficiente que acompaña x al cuadrado es positivo, entonces la gráfica será una parábola como la que estoy mostrando aquí. Y si el coeficiente A es negativo, la gráfica será una parábola como la que estamos mostrando acá, ¿no? A algunos profesores, de hecho yo también, les decimos parábola sonriente y la parábola triste, ¿sí? El vértice es un punto especial para la parábola, ellos lo saben bien, desde su otro curso. Y entonces nosotros les enseñamos cómo poder encontrar ese vértice a partir de los coeficientes que aparecen aquí en el polinomio cuadrático. El vértice va a ser un punto de dos coordenadas. La primera coordenada del vértice, ellos lo pueden encontrar fácilmente mirando los coeficientes y calculando esto, ¿no? Tan simple como menos b sobre 2a. Luego, cuando ya hacen cálculo diferencial y los chicos aprenden a derivar, les recuerdo que también ellos pueden obtener este numerito si calculan la derivada de la función e igualan a cero, ¿no? Y ahí les parece más simpático, es un poco más agradable. No, pero en ese primer momento que todavía no admitimos que saben derivar, les decimos que la primera coordenada del vértice se calcula así, ¿no? Menos b, el coeficiente que acompaña al x, entre el doble del coeficiente que acompaña al x al cuadrado. Y luego, si quieren encontrar exactamente la posición, hace falta tener la segunda coordenada, y la segunda coordenada ellos lo pueden calcular solamente evaluando la función en la primera coordenada que encontraron para el vértice. ¿Sí? Es más simple que recordar de alguna otra forma. Bien, en general, les repetimos durante todo ese curso que la gráfica es el elemento tal vez más importante de la función y es aquella que te permite te permite poder dar propiedades, poder decir cosas acerca de la función con mayor facilidad, porque de hecho es un instrumento justamente gráfico, ¿no? En el caso en el caso de la función cuadrática, la gráfica es una parábola. Y esto es algo que también quería compartir en mi experiencia con los chicos. Ellos ingresan a la universidad y una de las cosas que están siempre repitiendo, una cosa que tienen bastante bien registrada acerca de las funciones cuadráticas, es el discriminante. En cada problema ellos quieren usar discriminante. El discriminante parece que es algo, yo imagino, es algo en lo que inciden bastante tal vez en el colegio porque ellos ingresan y saben que es discriminante y lo quieren aplicar siempre. Bueno, el discriminante entonces bueno, lo quieren aplicar siempre y no siempre muy bien, así que igual tenemos que recordarlo en nuestras clases de este primer ciclo. El discriminante se calcula así, eso sí lo saben muy bien, ¿no? Cómo calcularlo a partir de los coeficientes. Y el discriminante te da una cierta información acerca de la función misma. Esto es algo que seguramente ellos también vieron antes. Para encontrar los puntos en los cuales la gráfica de la función cuadrática corta al eje X, ellos tienen que resolver la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a cero, ¿no? Igualar el valor de la función en el x igual a cero. Y las soluciones que ellos obtengan aquí serían las primeras coordenadas de los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Bueno, entonces,
Ellos también aprenden muy bien desde el colegio que para esta ecuación cuadrática ellos tienen dos soluciones que pueden encontrar con estas fórmulas, ¿no? Menos b más o menos raíz cuadrada de, y aparece esta expresión, ¿no? B cuadrado menos 4 veces A por C, del discriminante. ¿No? Y en ambos casos hay que dividir esto por 2 veces A. ¿No? Y bien, si tenemos esto en cuenta, entonces, a partir de estas fórmulas podemos ver que cuando este discriminante resulta ser positivo, o como estoy diciendo aquí en este primer caso, en efecto tendremos dos soluciones, y dos soluciones distintas de esta ecuación, y eso se va a traducir en que tiene que existir dos puntos de corte de la gráfica, quiero decir, la parábola, ¿no? Con el eje X. Porque estos serán justamente los puntos, eh, los valores de X para los cuales la función va a valer cero, ¿no? Si esta es bueno, el eje Y puede estar en algún lado, digamos por acá. Muy bien, entonces, cuando este discriminante, este valor que ellos calculan, ese triangulito es mayor que cero, habrán entonces dos soluciones, exactamente dos soluciones distintas, ¿no? Para la ecuación, y por tanto habrán dos puntos de corte de la parábola. La parábola todavía podría ser de este tipo, o la parábola todavía podría ser de este tipo, pero lo que sabemos con seguridad es que la parábola va a cortar el eje X en dos puntos. ¿Qué pasa, en cambio, si es que ese discriminante resulta ser menor que cero? Bueno, si este valor que aparece dentro de la raíz cuadrada es menor que cero, eso quiere decir que estas fórmulas en realidad no están dando soluciones reales. Eso quiere decir entonces que no hay punto de intersección de la parábola con el eje X. Si la parábola es de este primer tipo, eso quiere decir que la parábola tal vez sea algo como esto, de modo que no hay intersección de la parábola con el eje X, ¿no? O si la parábola es más bien de este tipo, entonces la parábola tendrá que estar toda esa gráfica, toda esa curva debajo del eje X, ¿no? No habrá ningún punto de intersección. Y si, en cambio, este numerito que está aquí adentro es exactamente cero, resulta ser exactamente cero, esta parte de la raíz cuadrada entonces ya no distingue estas dos soluciones, y las dos soluciones resultan ser iguales. Y en ese caso entonces es cuando veremos que la gráfica de la parábola, si acaso es de este primer tipo, va a resultar ser algo como esto. De modo que va a intersecar al eje X en apenas un punto, ¿no? Y si en cambio fuese de este otro tipo, entonces la parábola va a acabar intersecando al eje X en un solo punto, y tendrá que ser una gráfica entonces como esta que está aquí. Bien, esta aplicación le damos a los chicos. Aquí voy a completar entonces la información que obtengo a partir de discriminantes. Si el discriminante es estrictamente positivo, si es mayor que cero, habrán dos soluciones para mi ecuación cuadrática, y eso gráficamente se traduce en que la gráfica de la función cuadrática va a intersecar el gx en dos puntos, justamente en aquellas dos soluciones de la ecuación cuadrática, ¿no? Si el discriminante es menor que cero, entonces no hay soluciones, no encuentro, por tanto, puntos de intersección entre la gráfica y el eje X. Y si el discriminante es igual a cero, entonces la parte de la raíz cuadrada no distingue más las soluciones, hay una única solución, y por tanto la gráfica de la función va a acabar intersecando el eje X en exactamente un punto. Muy bien, con estas dos informaciones, con el signo del con el signo del coeficiente que acompaña el x al cuadrado, y con el discriminante, con el signo discriminante o el hecho de que sea igual a cero, ya tengo más o menos una idea de cómo debe ser la parábola, ¿no? Una idea bastante cualitativa, digamos, ¿no? Si por ejemplo, vamos aquí a hacer un pequeño Excel. Si por ejemplo yo sé que el coeficiente que acompaña a la función cuadrática es positivo, y el discriminante resulta ser igual a cero, entonces con eso ya sé que el dibujo de la parábola debe ser algo como esto, ¿no? Si el discriminante es igual a cero, eso quiere decir que la parábola interseca al eje X en exactamente un punto. Si el coeficiente es positivo, eso quiere decir que la parábola debe ser entonces de este tipo. Así que la gráfica de la parábola debe ser algo como esto. La intersección aquí debe ser un solo punto. Ese punto va a ser exactamente el vértice de la parábola.
¿no? Y ese punto de intersección, entonces, también podría calcularlo de esta manera, ¿sí? Si en cambio el discriminante fuese, por ejemplo, estrictamente negativo, y yo sé que el coeficiente que acompaña al X fuese positivo, entonces, además de que sé que no hay intersección, por lo que estamos escribiendo acá, no hay intersección de la parábola con el eje X, esto es el eje X, por cierto. La parábola, entonces, no puede tocar al eje X, no puede intersectar al eje X, y a la vez el coeficiente del X cuadrado siendo positivo, tiene que tener esta forma, ¿no? De la parábola. Debe ser una gráfica más o menos así, y otra vez el vértice lo podría encontrar a partir de esta fórmula que está aquí, ¿no? Si en cambio el primer coeficiente fuese negativo, para no intersecar al eje X, eso significaría que la parábola tiene que estar toda por debajo del eje X. ¿Sí? Bueno, y así, ¿no? Podríamos seguir completando esta tablita, en donde podemos ahora cruzar esas dos informaciones, ¿no? Para poder tener una idea bastante próxima de cómo debe ser la parábola gráfica de esta función. Y una vez que ellos conocen la gráfica, pueden hacer la gráfica, ya pueden comenzar a contestar varias preguntas. Un tipo de ejercicio, por ejemplo, que podemos usar ahora para poder eh, aplicar las cosas que hemos aprendido aquí acerca de la función cuadrática, es este que está aquí. A ver, determine el menor valor de m. M es este numerito que aparece aquí en esta desigualdad. Determine el menor valor de m, de modo que esta desigualdad se cumpla para todo x real. ¿Sí? Por ejemplo, si x es igual a 0, todo el lado izquierdo daría 1. Entonces uno puede pensar, tal vez con el número 1 puedo conseguirlo. Tal vez si hacemos m igual a 1, podríamos conseguir que sea cierta la afirmación. Pero la afirmación es que para todos los valores de x, para todo valor que x pueda tomar, el resultado de esta función, el resultado de todo este procedimiento, el resultado de todo este cálculo, tiene que siempre resultar ser menor o igual que 1. Así es que este m igual a 1 será el valor correcto, será un valor permitido, un valor correcto del cual estarían hablando en el problema, si es que conseguimos que el valor que resulta acá, sin importar el x, sea siempre menor o igual que 1. Uno tiene que repetirle esto bastante al chico porque ese es un tipo de problema que en mi experiencia no resulta fácil o sencillo de que el alumno consiga comprender. O sea, la misma pregunta es un poco complicada para él, tiene que sentarse y mirarlo un rato porque no le parece tan sencillo. Entonces, si le ponemos un ejemplo como este, de repente podemos ayudarlo a entender cuál es lo que se está buscando acá. A ver, m igual a 1 será un valor permitido para esta desigualdad. Es decir, m igual a 1 será un valor para el cual la desigualdad es cierta sin importar el valor de x, para todos los valores de x. Oh, disculpen. Bueno, tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo poder saberlo? Yo podría contradecir a alguien que dice eso si encuentro un valor de x, ¿no? Para el cual el resultado ya no es más menor o igual que 1. ¿Sí? De repente no sé si es tan sencillo de hacerlo. Pero ¿cómo poder entonces hacer cálculos acerca de los valores que resultan de este procedimiento, ¿no? De esta cuenta que está aquí para cada valor de X? eh, es justamente aquí que yo le digo a los chicos, tienen una herramienta, tienen un tipo de calculadora muy inteligente, una calculadora súper potente, que te permite calcular rápidamente todos los valores que resultan de calcular esto para los valores de X reales. Y eso es justamente la gráfica. La gráfica te da una mejor idea, una buena idea de cómo son todos los valores que resultan de este cálculo cuando comienzas a variar el valor que le das al X. ¿Sí? Entonces, resulta una natural pensar que una buena idea entonces es que veamos cómo es la gráfica de esta función, ¿no? Llamemos a este cálculo que está acá, ¿sí? Al resultado que está aquí.
de la salida, de lo que te arroja una cierta función, ¿no? Y vemos que la función que está aquí es entonces una función cuadrática. Es una manera bastante gráfica de poder ver cómo son todos los resultados que se arroja este proceso para cada valor de x, es mirando justamente la gráfica de esta función. Entonces, esa es la idea con la cual un chico podría comenzar, ¿no? Definamos entonces este lado izquierdo, todo ese cálculo que hacemos con la variable x de función f. ¿Sí? Aquí aparece una función cuadrática, y ahora lo que voy a hacer es obtener la gráfica de esta función para poder tener una idea visual e inmediata entonces de cómo son los valores que obtengo de este cálculo para cada valor de x. Esta función, siendo una función cuadrática, tiene una gráfica conocida, tiene que ser o de una parábola como esta, una parábola como esta que está acá. Vemos que el coeficiente que acompaña x cuadrado es -3, es un coeficiente negativo. Por tanto, la parábola es una parábola triste, ¿no? Una parábola como esta que está acá. Además, el vértice lo podemos encontrar. Bueno, aquí entonces la gráfica es una parábola. Y para encontrar el vértice de esa parábola, los chicos saben que mirando los coeficientes pueden usar esta fórmula que está aquí para poder determinarlos. B quiere decir el coeficiente que acompaña al x, en este caso sería -6. Dos veces A es el coeficiente que acompaña al x cuadrado. Eso es algo también que hay que estar incidiendo con los chicos, ¿no? Por más que aparezca en cualquier orden los términos de la cuadrática, igual uno tiene que identificar el A como el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, no otro, no es el que aparece aquí primero, sino que es el que acompaña al x cuadrado. Y este acompaña al x cuadrado aquí en este caso es -3, entonces tenemos que colocar aquí un menos, bueno, el doble sería menos un -6. Bien, entonces la primera coordenada del vértice es -1, ¿no? Y la segunda coordenada del vértice de esta parábola, también se le podría dar una fórmula aquí para él, pero tal vez sea más sencillo decirle que es claro que si este punto vértice va a ser parte de la gráfica de la función, la segunda componente de este x estrella que he obtenido tiene que ser la evaluación, ¿no? De la función en este puntito, en este valor x estrella. Si evaluamos esto en -1, nos daría que -1 al cuadrado es 1, -1 aquí por -6 es +6, 6 más 1 es 7, y 7 menos 3 es 4. Listo, entonces el vértice de esta parábola es el punto -1,4. Aquí puedo hacer un dibujito del plano cartesiano. -1,4. Debe ser un punto más o menos por aquí. Y ahora voy a trazar la gráfica de la función. La gráfica de la función tiene que ser una parábola. Como el coeficiente que acompaña x cuadrado es negativo, ya lo dijimos, tiene que ser una parábola de ese tipo. Y ahora que ya ubiqué el vértice, vamos a escribir aquí vértice, ya nosotros podemos dibujar la parábola de esta manera, ¿no? Sabemos que la parábola se extenderá por izquierda así, ¿no? Y por derecha también se extenderá, y podríamos nosotros también determinar si es que el corte va a ser por encima de la eje X, por debajo de la X, o tal vez exactamente por el origen de coordenadas. Fácilmente, ¿no? Porque bastaría con evaluar la función en 0 para saber cuál es la segunda componente de la gráfica, el punto de la gráfica de la función con primera coordenada igual a 0. Entonces, si evaluamos f en 0, nos daría 1. Así es que eso quiere decir que 0,1 tiene que ser parte de la gráfica y debe ser entonces la parábola de algo como esto. Listo. Esta es la gráfica de esta función y nos va a permitir bueno, de una manera visualmente bastante potente, determinar los valores que van a resultar aquí de este lado de la desigualdad para los diversos valores de x. Por ejemplo, esto va a ser igual a 4 cuando x es igual a -1, ¿no? Partamos por lo más simple, ¿no? Por lo más directo. Luego,
si vemos los valores de x menores que -1, ¿no? Esta supercalculadora me está contando más o menos cómo es que deberían salir los resultados de todo este cálculo. Conforme doy valores a x menores o iguales que -1, vemos como el valor que va resultando aquí, para todo este lado izquierdo, va a ir disminuyendo. ¿Sí? Veremos cómo esos valores van disminuyendo. Listo. Y cuando nosotros tomamos los valores de x mayores que -1, vemos que también esos valores van disminuyendo. De hecho, está claro a partir de la gráfica, ¿no? Porque lo estamos mirando directamente, que el mayor valor que puede tomar todo este lado izquierdo es 4. Es 4. Entonces, si porque evaluamos en 0 y el resultado de esto, perdón, el resultado de todo este lado izquierdo nos dio 1, pensamos en algún momento que de repente 1, m igual a 1, era un valor para el cual veíamos que los resultados de este lado izquierdo cumplían con esta desigualdad, pues esa afirmación iba a resultar falsa, ¿no? Y un valor sencillo para contradecir a alguien que decía que m igual a 1 era un buen valor, era decirle, bueno, si ya se sé que es igual a -1, vamos a ver cómo todo el lado izquierdo de esta desigualdad para x igual a -1 me daría 4, y 4 estaría contradiciendo al 1 que inicialmente alguien puede haber propuesto. ¿Sí? Muy bien, entonces quiere decir que este valor m igual a 1 no es el correcto, no es el apropiado. Para que se cumpla esta desigualdad sin importar el x. Es verdad que con m igual a 1, esta desigualdad se va a cumplir para muchos valores de x, ¿no? Se va a cumplir, por ejemplo, para x igual a 3, para 5. Si comenzaba a probar valores de x aquí todos positivos, iba a ver cómo este m igual a 1 sí iba a funcionar, pero lo que pide el problema es que, pero lo que estamos pidiendo aquí, ay, bueno, pero lo que estamos pidiendo aquí en el problema es que esta desigualdad se cumpla no solamente para algunos, no solamente para los positivos, sino que se cumpla para todo valor de x. Por tanto, este m igual a 1 no funciona. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? La gráfica misma te está diciendo que ese valor de m hay que levantarlo, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, m igual a 5, sigue siendo verdad que esta desigualdad, ahora sí, ¿no? Ahora sí será verdad que esta desigualdad se va a cumplir sin importar el valor de x. No, lo podemos ver aquí, en nuestra supercalculadora, ¿no? En esta gráfica de la función que es esta parábola, vemos como al evaluar la función en cualquier x, el resultado de la función va a estar siempre por debajo de ese valor de 5. De hecho, el valor más alto que puede tomar la función, lo estoy viendo acá, es exactamente el 4. Bien. Entonces, m igual a 5 es un valor para el cual la desigualdad se cumple sin importar el x. Está muy bien. Pero ahora vayamos exactamente a lo que preguntamos aquí, ¿no? Nos piden aquí en este problema determinar el menor valor de m, el mínimo de los m's, para los cuales se estaría cumpliendo esta desigualdad sin importar el x. M igual a 5, es cierto, es un valor para el cual nosotros tendremos cumplir la desigualdad sin importar el x, pero podríamos nosotros mejorar esto un poquito más, ¿no? Optimizar esto un poquito más, disminuyendo ese valor, ¿no? Si m igual a 5 funcionaba, m igual a 4.5 también, por ejemplo, funciona. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar m? ¿Hasta dónde podemos bajar esta línea de manera que sigamos viendo a la parábola debajo de esa línea siempre, ¿no? Necesitamos que esa parábola esté debajo de esa línea siempre. Pues por la gráfica
podemos ver que lo mínimo que esta línea puede bajar, de manera que la parábola quede toda por debajo, que es exactamente lo que se pide aquí en esta desigualdad, es m igual a 4. ¿Sí? Haciendo m igual a 4, vemos que conseguimos que para cada valor de x, el lado izquierdo de esta desigualdad siempre va a ser menor o igual que 4. ¿Sí? Que todo este cálculo va a ser menor o igual que 4 sin importar el valor de x. Bien, vamos a escribir aquí, la respuesta entonces es 4. No sé si habrá alguna pregunta. Esta es una pregunta, un tipo de pregunta del cual nosotros trabajamos en clase con los chicos. ¿Y cómo lo estamos resolviendo aquí? Lo que estamos haciendo es, una vez que hacemos la gráfica de esta función cuadrática, responder a la pregunta queda más sencillo. Tal vez la parte más complicada aquí es que el chico entienda bien lo que se está preguntando. Pero una vez que haces la gráfica, ya puedes responder usando esta herramienta visualmente poderosa, ¿no? Que te permite ver cómo son los valores que van ocurriendo conforme en esta expresión vamos dando valores a x. Voy a resolver este problema de una u otra manera. No sé si ustedes quisieran tomar una captura de esto, puedo esperar un minuto. Pero me gustaría resolver también este problema de una manera distinta. ¿Ok? En esta solución lo que estoy haciendo es definir una cierta función cuadrática que me aparece el problema y luego usar estas primeras herramientas que tengo aquí arriba, ¿no? Para poder graficar. Una vez que la grafiqué, ya no me fue difícil poder contestar a la pregunta. Me gustaría resolver el problema de una segunda manera, de un segundo modo. Am, tal vez lo puedo hacer aquí abajo, si achico esto un poco. Ujú. Bueno, esta es entonces una primera forma de resolverlo. Una segunda forma de razonar es la siguiente. Vamos a escribir la desigualdad de esta manera. Dejemos el 0 aquí a la izquierda, ¿no? Y por la derecha volvamos a colocar todos los términos que aparecen en esta cuadrática, pero aparecerán ahora con signo cambiado, ¿no? 3x al cuadrado, más 6x, más, se va a agregar ahora esta m, menos 1. Listo. Muy bien. Pensemos ahora en esta nueva función que se está escribiendo. Vamos a llamarla g, ¿no? Y quiero pensar en esta función porque otra vez, eh, para cada valor de x, yo quiero ver este resultado y de acuerdo al problema necesito que este resultado sea mayor o igual que 0, ¿no? Que se cumpla esta desigualdad. Esta desigualdad es equivalente a la anterior, así es que es lo mismo trabajar con esta desigualdad que con esta otra. Definiendo la función g, ahora entonces la pregunta se traduce a, yo tengo que, para mí un m correcto, un m bueno, un m que funciona, es un valor de m para el cual la función g solo toma valores mayores o iguales que 0. Eso gráficamente quiere decir que si ese es el eje X, la gráfica de G tiene que ser una parábola que esté toda por encima. Yo sé, otra vez por lo que aprendimos aquí, que como el coeficiente que acompaña x cuadrado en este caso es positivo, es el 3, un número positivo, entonces la gráfica de esa función G tiene que tener una forma como esta que está aquí. Una vez que ubique el vértice, los brazos de la parábola son brazos que se extienden hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Muy bien. Yo sé que entonces la gráfica de G es una parábola de este tipo
Y como yo quiero que los valores que toma G sean siempre mayores o iguales que cero, entonces voy a querer que la gráfica de G sea una parábola del tipo que dije hace poco, pero que además esté entonces así, ¿no? Por encima del eje X. O sea, algo que estaría mal sería que la gráfica de la función G sea como esto. ¿Por qué? Porque en ese caso, bueno, vamos a dibujarlo. Algo que estaría mal es que la gráfica de la función G sea este tipo, porque entonces habría puntos, habría valores de X para los cuales G tomaría un valor negativo y eso es lo que no quiero. ¿Sí? ¿Por qué hablo de distintas gráficas de G? Porque dependiendo de cuánto vale este parámetro M, es que veremos distintos valores para G. ¿Cierto? Muy bien, entonces esa es mi idea. Esto no está bien, esto no debe pasar. Lo que sí debe pasar es que la gráfica de la función G esté bien toda por encima, ¿no? O de repente, como admito igualdad aquí, de repente hasta que toque el vértice de la parábola, o interseque el vértice de la parábola, o el vértice de la parábola esté sobre el eje X, ¿no? Es lo peor que podría pasar para que todavía se cumpla esta desigualdad, sin importar el valor de X. Muy bien. ¿Cómo podríamos conseguir asegurar que la gráfica tiene esta forma, o esta primera, o esta segunda, para la función G? Allí es donde los chicos tienen esta información, digamos, esta herramienta, en la a flor de piel, porque es la primera cosa que se les ocurre hacer siempre. En todos los problemas, si ellos quieren aplicar discriminante, y en esta solución podríamos justamente hacer eso. Si yo quiero que la gráfica sea como esta o como esta, es lo mismo que decir, para ser más exacto, que la gráfica de la función o bien no interseca el eje X, que esté entonces toda ella por encima del eje X, ¿no? O que la gráfica, que esta parábola, que la gráfica de la función G interseca el eje X en exactamente un punto. Y ese es el tipo de propiedad cualitativa de la función cuadrática que se puede obtener o que está codificada precisamente en este numerito llamado discriminante. Muy bien. Entonces queremos, para que M sea correcto, para que M esté permitido, para que M sea un valor para el cual se cumple esta desigualdad para todo X, necesitaríamos que este discriminante sea, eh, sea negativo. Necesitamos que el discriminante para esta expresión cuadrática sea negativa, porque cuando eso ocurre, no habrá intersección de la parábola con el eje X, o en el peor de los casos, en el caso límite, que coincida con cero, ¿no? Cosa que la parábola va a intersecar al eje X en exactamente un punto, ese punto será el vértice, y aún la desigualdad estaría cumpliéndose, ¿no? La función G estaría tomando valores siempre mayores o iguales que cero. Muy bien, escribamos qué significa eso, ¿no? El discriminante para esta expresión cuadrática vendría a ser, bueno, como está escrito aquí en la fórmula, es este coeficiente 6 al cuadrado menos 4 veces el coeficiente que acompaña el x cuadrado, que es 3, por c, que es el término independiente, ¿no? Es el m menos 1 que tenemos aquí. Queremos que esto sea menor o igual que 0, ¿no? Y ahora podemos terminar de resolver eh, esta propiedad que estaríamos exigiendo sobre m para que para ese valor de m tengamos la desigualdad cumplida. Bueno, 6 al cuadrado es 36, 4 por 3 es 12, puede ser menos 12 multiplicado por el menos 1 para que me dé más 12. Y de aquí vemos que lo que hay que exigir al m para que el discriminante cumpla con esta desigualdad es que m sea mayor o igual que 4, ¿no? Es cuestión de despejar acá, 36 más 12 es 48, 48 entre 12 es 4. Muy bien. Entonces, todos los valores de m para los cuales la función g estará siempre por encima de 0, mucho coincide con el 0, será siempre mayor o igual que 0, son estos, de 4 para arriba.
Como la pregunta es, ¿cuál es el menor valor que puede tomar m, de manera que esta desigualdad se cumpla para todo x? Bueno, la respuesta entonces, como antes, seguiría siendo 4, ¿cierto? Bien, en este segundo caso, en esta segunda solución, no tuve necesidad de tener un dibujo preciso, exacto, de cómo es la gráfica de la función g. En particular, no me fue necesario determinar el vértice de esta parábola. No tuve que hacerlo, no tuve que determinar el vértice de esa parábola. Simplemente analicé esta posición relativa de la gráfica de la función respecto de gx. Y si uno quiere solamente ese tipo de información, el discriminante es justamente un cálculo que te lo da. El discriminante codifica, el discriminante tiene dentro de él la información de esta posición relativa entre la parábola y el eje X. Entonces, esto puede ser a veces más cómodo de usar porque como requieres menos, también calculas menos. eh, y puede ser más conveniente para algunos problemas. Me refiero a más conveniente respecto a la solución anterior, porque no encontramos el vértice. Y a veces encontrar el vértice es un poco problemático porque siempre tenemos que hacer este cálculo que puede ser costoso a veces, ¿no? Incluso a veces complicado dependiendo del problema. Bien, para repasar toda esta teoría que se le otorga al chico sobre funciones cuadráticas, así que quería comenzar con este problema. Bueno, espero que se haya entendido todo. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Este es el tipo de pregunta que uno aborda durante las clases para que comiencen los alumnos a manipular, a entender, a entrar en familiaridad con las funciones cuadráticas y el uso de ellas, ¿no? Para, por ejemplo, desigualdades, afirmaciones lógicas como esta que tenemos aquí. Bien, si no hay ninguna duda, me gustaría para continuar con el taller, mostrarles este ejercicio, que es uno de los que ya viene en una evaluación del ciclo pasado, para el curso de Fundamentos de Cálculo, me parece que fue en la práctica 1, me parece, en la primera práctica. Y bueno, les puedo dejar algunos minutos, unos 5 minutos para que lo puedan pensar un poquito y después lo podemos trabajar, ¿sí? Entonces converso acerca de esto dentro de 5 minutos. Ok. Bien, creo que podemos ya comenzar a conversar acerca de este ejercicio. Repito, es una pregunta que se le hace a los chicos en su primera práctica. Estamos aquí comentando un poco, eh, viendo un poco por dentro el curso de Fundamentos de Cálculo, que es el curso que los chicos llevan en su primer ciclo. Ok, Jaime, gracias a usted. Bien, eh, la pregunta es, perdón, la pregunta es, si yo me doy un cierto valor de x que sea mayor que 2, ¿estaré seguro que esta desigualdad se va a cumplir para ese valor de x? Para poder usar nuestra herramienta de las funciones cuadráticas, podríamos esta desigualdad escribirla de forma equivalente. Pues nada, Carmen, gracias por la mención. Podríamos escribir esta desigualdad de forma equivalente de la siguiente manera, ¿no? Eso va a ser cierto si es que x cuadrado más 2x menos 6 es mayor que 0. ¿Sí? Escribir esa desigualdad de este modo o de este otro es lo mismo. No cambiamos nada. Pero para nosotros sí esto hará diferencia porque así, en este lado izquierdo de la desigualdad, nos aparece una función cuadrática que es para la cual hemos nosotros, bueno, escrito toda esta teoría que, bueno, otra vez la puedo regresar aquí, ¿no? Que he descrito aquí. Para los que no llegaron a ver, esta es la parte teórica que se les presenta a los chicos acerca de funciones cuadráticas en estas clases yo creo que la segunda semana tal vez del curso de Fundamentos de Cálculo, tercera tal vez. Bien, muy bien, entonces, escrita así la desigualdad, ya podemos usar herramientas de funciones cuadráticas para poder analizarla. Yo quiero saber si es que para todo valor de x mayor que 2 que yo dé,
¿no? Si una vez que el valor de x es mayor que 2, eso asegura que lo que obtenga de esta función cuadrática sea estrictamente positivo. De nuevo, estamos hablando de muchos valores de x, ¿no? Estamos hablando de un montón de valores de x, todos los que sean mayores que 2. Y queremos ver cómo son todos los resultados, ¿no? Todos los números que resultan de calcular esto para esos valores de x. Así que cuando eso ocurre, es que le repito a los chicos, en vez de estar evaluando, ¿qué pasa cuando x igual a 3? ¿Qué pasa cuando x igual a 4? ¿Qué pasa cuando x igual a 5? Resulta mucho más potente, ¿no? Visualmente, gráficamente, mucho más potente, que hagamos la gráfica de esa función, de modo que veamos al mismo tiempo cuáles son todos los valores que toma como resultado esta función para esta cantidad gigante de valores de x. Eh, ¿Verdadero o falso? Dice Carmen. Ambos son falsos, dice Jaime. A ver, vamos a ver. Bueno, al menos están coincidiendo en esta parte de. Vamos a apuntar por acá. Carmen y Jaime dicen que la B tiene que ser falso. Y en la A todavía hay una duda. Bueno, hay dos personas ya que dicen que son verdaderos. Vamos a ver qué nos da en la A. Verdadero o falso también dice que. Muy bien, gracias por la participación. Vamos a ver entonces, la primera. Bien, de hecho, la desigualdad que aparece en la parte B también es la misma, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos mencionando acá va a ser útil para las dos. Escribir la desigualdad de este modo para que aparezca una función cuadrática y graficar la función cuadrática va a hacer que contestar esas preguntas sea mucho más sencillo, mucho más directo. Bueno, entonces, vamos a comenzar a hacer la gráfica de esta función. Para poder graficarla, podemos comenzar ubicando el vértice de la parábola. La primera coordenada de ese vértice lo podemos calcular escribiendo menos. Aquí debemos escribir el coeficiente de compañía del x, que en este caso es 2. Y luego el doble del coeficiente de compañía x cuadrado, que es 1. 2 por 1 es 2. Por tanto, perdón, la primera coordenada del vértice es menos 1, ¿no? Si no me equivoqué. Listo. Y la segunda coordenada de vértice la podemos encontrar simplemente evaluando la función en menos 1. Si evaluamos la función en menos 1, tendríamos 1. Menos 8 es menos 7, si no me equivoco. ¿Estoy bien? Para x menos 1, tendríamos menos 8. Menos 8 más 1, menos 7, exactamente. Listo. Entonces, el vértice, perdón, de la parábola se encuentra en la ubicación. Uy, bueno, tal vez debí dibujarlo mejor así. Por acá, ¿no? Menos 1, menos 7 está por aquí. Y luego, como el coeficiente de compañía x cuadrado es positivo, eso quiere decir que la parábola tiene que extenderse, ¿no? De este modo. Para allá y para allá. ¿Podemos saber dónde interseca la parábola del eje Y? Sí, esa parte es sencilla porque bastaría con evaluar la función en x igual a 0, ¿no? Para x igual a 0, la función me da menos 6. Este punto que está acá es el punto menos 6 en el eje Y, ¿no? Y el vértice, como dijimos, es el punto de coordenadas menos 1, menos 7. Muy bien. 2 debe ser algún valor por aquí delante. Y vemos que va a depender drásticamente de si el 2 está ubicado aquí a la izquierda de este punto, o si está ubicado a la derecha de este punto, ¿no? Para saber si la afirmación es cierta o no. Así que sería bueno conocer quién es este puntito que está acá. Para conocer este puntito que está acá, debemos encontrar la intersección de esta función, de esta parábola con el eje X. Es decir, que hay que igualar la función en 0 y encontrar cuál es ese valor de X, ¿no? Resolver esa ecuación cuadrática. Resolver esa ecuación cuadrática, perdón, voy a bajar aquí el chat, es igualar este polinomio a 0 y encontrar las raíces. Esto lo podemos hacer
usando la fórmula general para encontrar soluciones o podríamos también completar cuadrados. Por cierto, esto es algo que se comenta mucho entre mis colegas. Completar cuadrados es algo que se hace infinitas veces durante estudios generales de ciencias y es algo que nos ayudaría mucho si los chicos llegan dominando esa técnica, ¿no? De completar cuadrados en el polinomio. X al cuadrado más 2x más 1 menos 7 igual a 0. Estoy bien. Más 1 menos 7 solamente. Bueno, y de aquí ya podemos obtener ese par de soluciones de la ecuación cuadrática, ¿no? Uno de ellos es menos 1 menos raíz de 7 y el otro sería menos 1 más raíz cuadrada de 7. Ujú. Ok, Jaime, entonces ya coincidimos todo en que la primera debe ser verdadera. Bien, ahora, si este numerito es menos 1 más raíz cuadrada de 7, porque lo es, ¿no? Entre ellos dos, ella es el mayor, así que él debe ser el punto de intersección del lado derecho. Ahora, precisamente este número 2 es el que tenemos que comparar con este numerito para saber dónde lo ubico. No parece tan difícil aquí hacerlo, incluso mentalmente, porque la raíz cuadrada de 7 es 2 y un poco más, ¿no? Es menos que 3. Vamos a escribirlo por acá. La raíz cuadrada de 7 es menos de todas maneras que 3. Así que menos 1 más raíz cuadrada de 7, que es lo que vale la solución mayor, va a acabar siendo menor que 2, ¿no? ¿Sí? Si es menor que 2, gráficamente eso quiere decir que el punto 2 se ubica por acá, por el lado derecho. No es difícil para ellos comparar, no hace falta una calculadora, entonces para que se den cuenta que el número 2 se encuentra a la derecha de este punto de intersección. Y si eso ocurre, ya nos estamos imaginando la reacción que eso tiene para la función, ¿no? Esto me permite volver a reforzar, a enfatizar que la gráfica de la función es, como vamos a ver ahora, una herramienta, como una calculadora muy inteligente, ¿no? Una herramienta muy poderosa porque visualmente está permitiendo calcular los valores de la función rápidamente. Vamos a extender la parábola aquí un poquito más. Y listo. Ahora sí. Una vez que hemos dibujado, una vez que hemos hecho la gráfica de esta función cuadrática, ahora contestar la pregunta es prácticamente mirar y responder, ¿no? Es así como digo los chicos, ¿no? Una vez que tenemos la gráfica, una vez que tenemos ya el dibujito, ya ahora es solamente observar y responder. Si X toma valores mayores que 2, si el valor de X está, si el valor que damos a X está a la derecha del 2, nuestra calculadora inteligente nos está lanzando siempre valores que son estrictamente positivos. ¿Sí? Lo que nos dice la gráfica. Porque incluso para el número 2 ya es positivo. Y por la gráfica vemos que para valores mayores que 2, los resultados que obtendremos son incluso mayores. Muy bien, entonces sería verdadero, como todos me dijeron. Y la segunda ya podemos contestarla también fácilmente. La primera es verdadera. Y la segunda podemos también contestarla fácilmente, porque si ahora me dicen, si ahora la proposición es esta, si X es mayor que 0, estoy seguro que esta desigualdad se va a cumplir. Bueno, traduzcamos esto a esta otra desigualdad, ¿no? Si X es mayor que 0, eso asegura que el valor que toma la función en ese valor de X es mayor que 0, lo podemos ahora verificar aquí en esta supercalculadora. El número 0, el valor 0 para el X está por acá. Y aquí existen muchos valores de X, ¿sí? Para las cuales tenemos que evaluar la función. Por eso es que la gráfica es poderosísima. Podemos aquí evaluar la función usando esta calculadora y ver que cuando el valor de X está entre 0 y menos 1 más raíz cuadrada de 7, el valor que toma la función va a ser negativo, ¿no? Porque lo dice la gráfica, ¿no? Porque lo veo, porque está directamente ahí, en mis ojos, ¿no? Porque lo podemos nosotros presenciar, somos testigos de que eso estaría ocurriendo.
¿no? Es mirar directamente. Es algo que no se podía hacer antes, ¿no? Este problema, de hecho, resuelven a veces algunos chicos de manera analítica, comienzan a factorizar, a hacer manipulaciones aquí algebraicas, pero es bueno enfatizar a los chicos, y de hecho yo lo hago durante el curso, decirles mucho que la gráfica es la herramienta que te permite ver directamente las propiedades de la función, ¿no? Es por eso que es tan importante. Entonces, sí, la respuesta aquí es falsa, la proposición es falsa, y aprovechamos proposiciones lógicas como esta también para decir a los chicos, para acostumbrarles a que si ellos quieren demostrar que una cierta proposición como esta que está acá, del tipo sí, entonces, del tipo implicación, es falsa, para decir que es falsa, basta con que ellos muestren, de hecho, la manera estándar en la que probarían que esto es falso, tienen que encontrar un ejemplo, en este caso de valor de X, que a pesar de que cumpla con esta propiedad, no cumpla con esta otra. ¿Sí? Cuando tenemos una proposición lógica del tipo P implica Q, demostrar que eso es falso es demostrar que a pesar de que P se cumpla, Q no se estaría cumpliendo. Un ejemplo donde a pesar de que P esté satisfaciéndose, Q no se está satisfaciendo. Y un ejemplo como ese es el que nosotros llamamos durante estudios generales de ciencias, ¿no? Y los chicos comienzan a acostumbrarse a usar también este vocabulario de contraejemplo. Les repito, contraejemplo será aquel ejemplo que no cumple con, que a pesar, perdón, que a pesar de que cumple con esta premisa, no está satisfaciendo la conclusión. Ese contraejemplo demuestra que esta afirmación entonces es falsa, ¿no? Y le pedimos a los chicos que no es necesario que ellas presenten un argumento tipo abogado, ¿no? En un juicio, para demostrar, para que nos convence de que eso es falso. Cuando quiere demostrar que algo es falso, como una proposición que está allí, el contraejemplo es contundente. El contraejemplo ya es contundente. Entonces ellos tienen que redactar algo como esto en sus prácticas, ¿no? Mi contraejemplo será, a ver, un valor de X, como dije, que cumple con esta desigualdad, pero a pesar de que cumple con ella, no estaría cumpliendo esto. Un número entre 0 y raíz cuadrada de 7 menos 1, será que raíz cuadrada de 7 es mayor que, bueno, es mayor que 2, ¿no? De hecho, está entre 2 y 3. Es mayor que 2, por tanto, este número es mayor que 1. Así es que el número 1 nos podría servir entonces como contraejemplo, ¿no? Porque el 1 se encuentra por acá. El 1 es en efecto mayor que 0, como pide la premisa. Y sin embargo, cuando evaluamos la desigualdad, vamos a poner aquí, sin embargo, al evaluar la desigualdad, vemos que 1 al cuadrado, de acuerdo a la desigualdad, debería cumplirse esto. 6 menos 2 es 4, 1 al cuadrado es 1, y esto no estaría cumpliéndose, ¿no? No sería cierto. Perdón, no es cierto. Es una justificación como esta en su práctica, una justificación como esta en su evaluación es perfecta, ¿no? Es de las que llevaría todo el puntaje. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a practicar ahora con otro cálculo. Esto creo que ya lo podemos hacer juntos porque en verdad es una de las desigualdades de los que a los chicos no les parece tan complicado. Vamos a poder hacerlo juntos. Solo quisiera enfatizar aquí ah, que cuando ellos tienen una desigualdad como esta, se les dice como recomendación que tienen que tratar de escribir todo esto como productos y divisiones. A ver. Tienen que tratar de escribir a un lado de desigualdad solo productos y divisiones, porque, bueno, productos y divisiones, y al otro lado de quedarte un cero, de modo que para poder encontrar las soluciones de estas desigualdades, bastaría con analizar los signos de estos factores, ¿no? Con eso ellos van a poder encontrar las soluciones de esta inecuación. Entonces aquí, por ejemplo, hay que tratar de manipular algebraicamente aquí un poco para poder redactarlo de esta manera, ¿no? Es una de las técnicas que ellos tienen para resolver desigualdades como esta que están aquí, inecuaciones como esta que están aquí. Y
tal vez eso sería bueno que entonces les permita acostumbrarse un poco con la inecuación y puedan revisarlo un momento. Les doy 5 minutos, ¿sí? Para poder mirarlo y después lo comienzo a resolver. Muy bien, como les decía, la recomendación que damos a los chicos es que en estas desigualdades traten de dejar un lado como cero y que en el otro lado traten de escribir todo como productos y divisiones, para que luego rematemos haciendo un análisis de signo, sobre todos los factores que aparecerán. ¿Sí? Bien, la desigualdad es exactamente equivalente a esta que estoy viendo acá, porque no he hecho nada más que mover un poco los términos. Y ahora podemos operar todo esto, ¿no? De repente, uno que tiene un poco más de práctica, ¿no? Operando, se da cuenta que tal vez conviene primero sumar estas dos fracciones, bueno, esta fracción con este x, porque cuando multipliques x por x cuadrado y restas x cuadrado van a acabar cancelándose, ¿no? Entonces, no sé si les... Bueno, al final es sumar todo, así que tiene que darnos lo mismo. Lo que voy a hacer aquí es sumar estos dos primero, porque me parece que va a haber un poquito más de simplificación. X por x más 2 es, a ver, x por x, x cuadrado, más x por 2, 2x, ¿cierto? Y aquí hay un error que a veces acontece, a veces sucede con los alumnos, que es que cuando ustedes restan aquí, no se deben olvidar de escribir aquí el paréntesis, ¿no? Es un error muy común entre los chicos también. Bueno, son cosas que pasan cuando calculan, ¿no? A uno también le puede suceder, por supuesto. Bien, bien, si no me estoy equivocando en ningún lado, es esto lo que tengo que operar. Y aquí ocurre la simplificación que decía, ¿no? X cuadrado más x cuadrado se acaban cancelando y 2x menos x es x. Entonces la primera fracción es x sobre x más 2. Y aquí de repente, como justamente menos en fracciones es siempre un poco molestoso, podría cambiarlo por un más, ¿no? Porque es fácil cambiarlo, bastaría con cambiar de signo al denominador y en vez de 2x, 2 menos x, puedo escribir x menos 2. ¿Sí? No es nada. Sigo aquí operando. Estas fracciones hay que operarlas porque, repito, así como está, no es posible que estemos, así como está, no es posible que podamos ver fácilmente cuál es el conjunto solución. Hay que tratar de escribir todo este lado derecho como productos y divisiones. Entonces, continuemos. Al sumar las fracciones, aquí multiplicamos estos denominadores para tener un denominador común. Y arriba tendremos x por x menos 2. Eso lo podemos hacer ya directamente, creo. ¿No? Sería x cuadrado menos 2x. Y hay que sumarle ahora el siguiente producto, ¿no? 3 por x más 2, que nos daría 3x más 6. Ya casi estamos consiguiendo el propósito, porque vemos que aquí hay una división. Aquí abajo tenemos producto. Y aquí arriba aparece una cuadrática. Aparece la cuadrática x cuadrado más x más 6. Muy bien. Escrito así, la expresión de la derecha, ahora ya podemos tratar de analizar los signos que estamos detectando aquí sobre estos factores. Lo interesante, bueno, analizar el signo de L es bastante sencillo, ¿no? De hecho, este es más sencillo todavía. Si x toma un valor mayor que 2, vamos a hacer un dibujito por aquí arriba. 2 es un punto crítico para él, ¿no? Porque si x es mayor que 2, entonces este factor es positivo, ¿no? Y si x toma un valor menor que 2, vemos que esta diferencia va a ser negativa. Así que el signo de este factor va a depender si te encuentras a la izquierda o a la derecha del número 2. Para este otro también es sencillo. Para ese caso, menos 2 es un valor crítico para él, porque si x está a la derecha del menos 2, si x se encuentra a este lado, esta suma será positiva y si x se encuentra a la izquierda de menos 2 será negativa, ¿no? Analizar el signo para este factor
va a implicar ver nada más si es que el X se encuentra al lado izquierdo o al lado derecho de este punto crítico. Sería bonito si este también lo pudiéramos factorizar, ¿no? Podríamos escribir como un producto de dos factores como este. Sin embargo, parece cuadrática es complicado hacer eso. Y de hecho, algo más sencillo y general podría ser ver cómo son todas los valores que toma esta cuadrática para los diversos valores de x, dependiendo del valor de x, haciendo una gráfica de esta función, usando nuestra calculadora súper inteligente, ¿no? Esa calculadora que nos permite ver de una manera visual, de una manera muy gráfica, todos los valores que va a tomar la cuadrática con los valores, dependiendo de los valores que toma x. Entonces, ¿cómo graficar esto? En realidad no necesito la gráfica tan exacta como ella es. Bastaría con tener esta idea cualitativa, ¿no? Esta idea de posición relativa entre la parábola y el eje X para saber dónde es que este sujeto toma valores positivos o negativos. Exactamente, Jaime. Como dice Jaime, y de hecho es la reacción, como les estaba contando en mi experiencia, la reacción primera que tienen los chicos es de calcular el discriminante de esta cuadrática. Es un reflejo que ellos tienen, ¿ah? Es bastante inmediato en ellos. Yo casi no tengo que contarles mucho sobre el discriminante porque, repito, es como su herramienta favorita de ellos, ¿eh? El discriminante aquí sería ¿cuánto? El coeficiente que acompaña el x es 1 menos 4 veces a por c. El coeficiente que acompaña x cuadrado es 1 y el último coeficiente es 6. Eso da menos 23, si no me equivoco. Eso es negativo. Y un discriminante negativo, si recordamos bien, nos permite asegurar entonces que la parábola, que es la gráfica de esta cuadrática, no interseca el eje X. No interseca el eje X, está muy bien, porque eso quiere decir que nunca vale cero, todo bien. Pero lo que a mí me interesaba, si recuerdan, para la inecuación, es conocer el signo de ella, ¿no? Eso es lo que realmente me interesa, conocer su signo. Pues bien, si cruzamos información del discriminante con el signo que tiene el coeficiente que acompaña x cuadrado, lo que llamamos a en las fórmulas, vemos que el signo es positivo. Por tanto, no solamente la parábola no interseca el eje X, sino que esta parábola va a estar siempre por encima del eje X porque tiene que tener esta forma, ¿no? ¿Ok? Muy bien, esa es entonces la gráfica, escribamos así, de esta función. Vemos que para cada valor de X, el resultado de esta función va a ser siempre positivo, ¿no? Ni siquiera cero, va a ser siempre estrictamente positivo. Eso quiere decir que este numerador, sin importar el X, tomará signo estrictamente positivo. Yo quisiera saber qué signo tiene esta fracción, porque de esa manera sabré si la desigualdad se cumple o no. La desigualdad pide que esa fracción sea mayor o igual que cero. Y vimos que cero no va a poder ser nunca, ¿no? Vamos a ver entonces para qué valores de x. Resolver esta ecuación significa ver para qué valores de x esta fracción resulta ser entonces positiva. El numerador ya es positivo siempre, sin importar el x. Así que todo va a depender ahora del signo de ellos dos. Bueno, eso es algo que ya podemos completar fácilmente porque, a ver, si nos encontramos de este lado, si tomamos valores de x que son menores que menos 2, sabemos que este factor va a ser negativo. Sabemos que, bueno, escribamos así, ¿no? Sabemos que este factor va a ser negativo. Este factor aquí también va a ser negativo, incluso más negativo que el otro, y menos por menos dará más. Vamos a hacer el signo acá. Este será negativo y menos por menos da más. La fracción total aquí entonces será positiva. Estoy parando aquí, ¿no? En esta región de valores de x. Este producto en el denominador será positivo, por tanto la fracción será toda positiva y la desigualdad se estaría entonces cumpliendo. Por tanto, toda esta región de valores de x hace parte del conjunto de soluciones para la inecuación, ¿no? Entonces vamos respondiendo acá ya. Todos los números que van o que están a la izquierda de menos 2
van a ser entonces soluciones de la inecuación, ¿no? Porque para ellos los dos denominadores van a ser negativos, el producto será positivo y todo saldrá positivo. Vale la pena mencionar eso también. En la católica hay la tradición de escribir los intervalos usando estos corchetes. Yo ya cuando fui alumno de la universidad, ya hace muchísimos años, ya se usaba esto, así que es una tradición que tiene décadas, ¿sabes? Tal vez siempre fue así. Eh, ok, bueno, es una cosa que les puedo contar de la católica. ¿Por qué no incluye el menos 2? Porque menos 2 no puede tomar, ¿no? X no puede ser menos 2 porque haría que el denominador sea cero y la fracción no tendría sentido. Luego, si nos encontramos ahora, vamos a borrar. Si nos ubicamos ahora en esta parte, en esta región de valores, entre menos 2 y 2, este factor que está acá, ahora va a ser positivo, porque para él menos 2 era su punto crítico, ¿no? El valor crítico para este factor. Pasamos ahora a que este factor sea positivo, y x menos 2 tomará valor negativo todavía, porque bueno, los chicos a veces toman valores, por ejemplo, si fijamos aquí el 1 o el 0, vemos que esto toma un valor negativo, y eso es algo que les permitimos hacer, ¿no? Probar con algunos valores de x para ver que así no tiene. Más por menos es menos, más entre menos es menos, y la desigualdad entonces no se estaría cumpliendo. Por tanto, esos no son valores que te resuelven que te satisfacen la desigualdad. Eso no hay que considerar. Y si nos ubicamos aquí, eh, allí en cambio, este factor se va a volver positivo, el anterior seguirá siendo positivo, y ahora sí, la desigualdad se acabará cumpliendo. Por tanto, la inecuación será satisfecha para estos valores también. Hay que incluirlos dentro del conjunto de soluciones. Los números que están a la derecha del 2. Muy bien. Ese sería entonces el conjunto de soluciones. Aprovechaba este ejercicio, que les repito, es un ejercicio que estoy sacando de las evaluaciones que tienen los chicos en el primer ciclo, porque implica el análisis de una cuadrática. Y análisis de una cuadrática usando esta herramienta de discriminante. Okay, eso es lo que espero que se haya entendido aquí de este ejemplo. Muy bien. Este ejercicio me parece bastante interesante también para poder usar las herramientas que los chicos aprenden sobre funciones cuadráticas. Esto lo saqué, si mal no recuerdo, de la segunda práctica, su segunda práctica calificada del ciclo pasado, del ciclo que acaba de terminar, ¿eh? O sea, esto fue evaluado en septiembre, octubre, perdón, sí, entre septiembre y octubre aproximadamente. Y me parecen unas preguntas más difíciles que tal vez se les tomó en aquella evaluación. Los puedo dejar allí meditar un poco en el problema, unos 5 minutos, y después lo conversamos. Este parámetro B, ¿no? Este numerito B que aparece acá, perdón, ya, listo aquí. Este parámetro B que nos aparece acá está involucrándose en la función no solamente en la regla de correspondencia, sino también en el dominio. Es decir, los valores que estamos tomando para que apliquemos la función f, los valores de x para aplicar f, van a ser restrictos a un cierto intervalo que depende además de este parámetro b. ¿Ok? Entonces este b te mueve, además de moverte la red de correspondencia, te mueve también el dominio de la función. ¿Sí? Algo que también nos gusta mucho hacer con los chicos es que durante las clases usamos el GeoGebra cada vez que es posible para que ellas tengan una idea un poco más gráfica de cómo es que estaría moviéndose, ¿no? La función en este caso. Ah, perdón, ¿ustedes están viendo mi pantalla eh, con el Chrome, con el navegador? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Ah, ok, muchas gracias. Perfecto. Bien, aquí en el navegador voy a buscar el GeoGebra. Bueno, aquí ya lo tengo. Listo. Y aquí uno puede también establecer parámetros. Es este deslizador que está acá. Aquí, bueno, voy a ponerle como nombre mismo que el problema. Pongamos nombre B.
Aquí uno puede escribir de dónde a dónde queremos que ese b comience a tomar valores. Pongamos menos 3 y 3. Me parece que eso va a ser suficiente para el ejercicio. Aquí le ponemos de cuánto en cuánto puede ir incrementándose el valor del b. Pongamos un número así chiquitito. 0.001 me parece que está bien. Vamos a ver si no después lo ajustamos. Y listo, ¿no? De esta manera he creado aquí este conjunto de valores que toma este parámetro b, ¿no? Moviendo esta barrita, puedo dar la b diferentes valores. Ok, vamos a poner la barrita por aquí. Y ahora sí, escribamos aquí la función que tenemos en el problema. Perdón, creo que lo tengo apuntado aquí. Sí, la función era esta. Am, no, pero además quiero que la función esté solamente definida en un cierto rango de valores. Para eso voy a tener que aplicar esta función, donde puedo yo establecer cuál es la regla de correspondencia. Aquí escribir cuál es el extremo inferior del intervalo. En el problema tengo un extremo inferior para el dominio, así que lo voy a usar. Y como extremo superior, ninguno. Bueno, igual incluiré uno bastante grande para que no me esté fastidiando. Listo, entonces escribamos aquí primero la orden para que se grafique la función. La función, una vez que ya creé el parámetro b, ya el b lo voy a poder incluir aquí en esta regla de correspondencia. La regla de correspondencia era menos x cuadrado más 2. Aquí aparece el parámetro d, que el GeoGebra lo va a entender porque ya lo definía antes, más 2bx menos 1. Listo, esa es la regla de correspondencia. La función yo quiero que vaya desde el número b menos 1, que está definida desde el extremo izquierdo b menos 1, para adelante y para siempre, ¿no? Aquí no me admite un para siempre, o no sabría yo cómo, cómo escribirlo aquí, cómo tipearlo acá. Entonces pongamos un número muy grande, ¿no? Pongamos 1000 para que no nos fastidie, para que ni lo veamos. Listo, muy bien. Aquí aparece justamente esa función. Para el caso de b igual a 0.12, si b vale 0.12, esta sería la función que obtendríamos. Si b es 0.12, recuerden que el extremo inferior era b menos 1, ¿no? Si le restamos esto 1 es menos 0.888, si no me equivoco. Entonces, como ven, la gráfica de la función está partiendo desde, pero no puedo mover esto. Ahora sí. Estaría aquí partiendo desde el valor x igual a menos 0.88, ¿no? Para adelante, por eso es que la gráfica está cortada aquí, cortada en esta parte. La gráfica completa debería ser una parábola, pero la cortamos aquí porque el extremo inferior es menos 0.88 para los valores de x. Muy bien, y la parábola tiene esta forma. Como les había mencionado antes, si nosotros alteramos el valor de b, se va a alterar no solamente el dominio, no solamente la regla de correspondencia de la función, sino también el dominio de la función. ¿Sí? Muy bien. El problema, lo que estaría demandando, vamos a leerlo otra vez, es cuáles son los valores apropiados de este deslizador para el GeoGebra, ¿no? De este parámetro b, para que la gráfica de la función interseque el eje x en exactamente 2 puntos. Vemos que cambiando los valores de b, la gráfica va a cambiar también, y lo que queremos es valores de b para los cuales, como este que está acá, la intersección de la gráfica con el eje x tiene exactamente 2 puntos. Permítame quitarle esta f que no me permite mostrar bien. Quitarle la etiqueta. Listo. Muy bien, ahora sí se ve mejor la parábola. Listo, entonces vemos, miren, que, por ejemplo, por este valor de b, menos 1.23, menos 1.23, la gráfica, la parábola, sí está intersecando, la gráfica de la función sí está intersecando el eje x en 2 puntos, pero si b se torna más negativo, vemos que la restricción que hay en el dominio de la función ya no va a permitir que la gráfica de la función interseque al eje x en 2 puntos, sino apenas en uno solo. ¿Sí? ¿Se nota? Y parece que, por lo que veo aquí en GeoGebra, pareciera que mientras más negativo sea el b,
ya pierdo más esperanzas de que de que la gráfica pueda estar intersecando en un punto más, ¿no? Tienen que ser valores que de repente, a ver, hay valores negativos de B, como puedo ver aquí, experimentalmente, digámoslo así, como puedo ver experimentalmente, valores de B negativos para los cuales sí hay intersección en dos puntos con el eje X como se pide en el problema. Luego hay un cierto B que pareciera que es -1, ¿no? O por lo menos experimentalmente, con ayuda de GeoGebra, pareciera que -1, ¿no? Es el valor por el cual la gráfica corta exactamente en un punto al eje X y pareciera que es el valor crítico, ¿no? A partir del cual ya vemos que la gráfica ya no interseca más al eje X. Ah, pero luego cuando B toma valores positivos, parece que otra vez volvemos a repetir la historia, ¿no? Hasta pareciera que hay un cierto comportamiento simétrico respecto al cero para el parámetro B, ¿no? Muy bien. Esto es interesante. Los chicos pueden observar con el GeoGebra ahora, a diferencia de repente de nosotros cuando éramos más niños, ¿no? Más chicos, ¿no? A mí mismo cuando estaba en la universidad, no tenía esta ventaja de poder estar viendo así en una pantalla cómo es que las funciones se van moviendo como parámetro, uno tenía que imaginárselo, ¿no? Uno tenía que hacer el esfuerzo de poder hacer un GeoGebra en la cabeza. Pero ahora los chicos tienen esta ventaja y ¿por qué no usarlo, no? En la universidad tratamos de, cuando hay oportunidad de hacerlo, de poder usarlo. Una cosa en la que se continúa todavía debatiendo, conversando entre los profesores, es cómo involucrarlo en las evaluaciones, ¿no? Como es algo nuevo, es algo que todavía tendríamos que discutir y adaptar, y vamos haciendo experimentos, vamos probando todo siempre en beneficio de los chicos. Bien, esto ayuda bastante, pero la matemática no puede quedar de lado, ¿no? Tenemos que comenzar a hacer matemáticas ahora sí, para encontrar y demostrar cuáles son esos valores. Experimentalmente pareciera que hasta aquí, hasta este valor de B, conseguimos lo que pide el problema, ¿no? Que la gráfica esté intersecando al eje X en exactamente dos puntos. Miren, es -1,41, un valor para el cual parece que todavía conseguimos ese propósito. Perfecto, señor Córdoba, exactamente. Hay que hacerlo analíticamente. Experimentalmente pareciera, miren, que si yo me pusiera a adivinar a través de un experimento, a través de una observación, cuál es el valor crítico por debajo que deberíamos obtener con una demostración rigurosa, matemática, pareciera que debería ser el menos raíz cuadrada de 2, ¿no? Porque es 1,41, pareciera que es el menos raíz cuadrada de 2. Ok, ya ahora sí, vayamos a hacer los cálculos. Vayamos a hacer las cuentas, vayamos a meter la mano ya. Eh, bien. Bien, otra vez, como en el primer ejercicio que yo resolví en esta sesión, hay más de una manera de poder resolver este problema. Usando el discriminante, como dijo el señor Córdoba, seguramente que sí, muchos chicos lo resolverían así, porque, repito, en mi experiencia, el discriminante es una de las cosas que automáticamente tienen los chicos en la cabeza. Es algo increíble, así los chicos lo primero que piensan es en el discriminante y es lo que usan. No tengo que explicarles mucho, lo usan bien, lo acaban usando bien. Em, Muy bien. Pensemos así, a ver, para todos. Yo quiero que la gráfica de la función interseque el eje X en exactamente dos puntos. Bueno, si me están hablando acerca de la gráfica de la función, alguna idea me gustaría tener acerca de esa gráfica. Bueno, esta línea que estoy dibujando acá, digamos que es la línea del eje X. Listo. El primer coeficiente, el que acompaña el x cuadrado, es negativo. Por tanto, yo sé que la gráfica de esta función tiene que ser entonces una parábola del tipo triste, ¿no? Una parábola así, así, ¿no? De repente intersecando en un solo punto. Y como bien dijo el profesor Córdoba, saber si acaba intersecando o no al eje X es algo que se puede conseguir inmediatamente, ¿no? A través del discriminante. A través del discriminante. Perfecto. Ahora, sigamos pensando un poquito más. Tenemos esta restricción para el dominio, que por lo que vimos en el GeoGebra,
es una restricción, este b menos 1 que está acá, este límite inferior, acaba estando a la izquierda del vértice de la parábola. Muy bien, lo vimos. Pero sería bueno, sería mejor que en una justificación ya matemática, para estar convencidos de que eso ocurre, lo obtengamos. Y eso no es difícil de obtener porque a partir de la forma que tiene la regla de correspondencia de esta función cuadrática, como ya aprendí, bueno, como expuse en la primera diapositiva, uno puede deducir cuál es el vértice de esa parábola, ¿no? El vértice de esta parábola lo podemos calcular como, bueno, la primera coordenada de ese vértice sería menos, aquí el término que acompaña al x, que es 2b, sobre el doble del que acompaña x cuadrado, que es menos 1, menos 2. Menos con menos da más, 2 entre 2 se va, queda 1. Te queda b, perdón. Entonces la primera coordenada del vértice es exactamente el punto B. Bueno, y la segunda sería cuestión de evaluar f en B. Es meter el B aquí, evaluar y ver cuánto sale. ¿Cierto? Listo. Entonces hasta aquí sabemos que el vértice va a tener que estar ubicado sobre esta vertical, en el punto B, ¿no? Su primera coordenada del vértice es B, y exactamente la posición del vértice va a depender de cuánto vale la imagen de la función en el punto B. Listo. El límite inferior para el dominio es este número b menos 1. Y b menos 1 sí, por supuesto, está una unidad a la izquierda del b. ¿Ve? Perfecto. Eso quiere decir que entonces la gráfica de la función solo puede aparecer aquí por la derecha de x. El vértice se encuentra aquí, sobre esta vertical. Y un ejemplo de algo que podríamos observar para la gráfica es, no sé, si es que f de b está aquí, si es que f de b es positivo, el vértice se encontraría por acá. Ay, perdón. Se encontraría por acá. La parábola es del tipo triste, como dijimos, así es que a partir de ese vértice debería el brazo de la parábola, perdón, extenderse de este modo, ¿no? Y ver un arco de parábola como este para después descender, ¿no? Es un ejemplo de algo que podríamos ver. Pero si el f de b es negativo, ¿no? Veríamos tal vez algo como esto, ¿no? Un arco de parábola por este lado como la gráfica y luego de aquí descendería. Entonces, hay diversas ahora formas que puede tener la gráfica de la función, ¿no? Podríamos también tener algo como este, un dibujo, ay, ¿por qué aparece eso? Un dibujo como este para la gráfica de esta función. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es meditar un poco sobre todos los casos posibles y de ellos qué casos son los que nos convienen para el propósito que nos pide el problema, ¿no? Que la gráfica esté intersecando al eje X en exactamente 2 puntos. ¿Qué hace falta para que eso ocurra? A ver, comencemos. Eh, ¿Puedo creer el tipo de función que puse? Ah, el señor Córdoba, sí, lo hice aquí con ustedes. Hay una grabación aquí que ustedes pueden ver, porque sí, como ustedes también, me gustaba mucho el GeoGebra y comencé a buscar en Google algunas cosas. La verdad es que siempre he estado googleando nada más, no conozco algo específico, haciendo una referencia para el GeoGebra, pero yo creo que en YouTube, videos en YouTube, algunos PDF que encuentro por allí, algunas páginas, es así como estaba aprendiendo de los pocos, ¿eh? No quiero pretender decir que aquí soy un experto de GeoGebra, pero algunas cosas he aprendido así. Sí. Muy bien. A ver, comencemos. Yo quiero que haya intersección, perdón, que la gráfica de la función esté intersecando al eje X en exactamente 2 puntos. Y aquí hay 2 ingredientes para poder saber cómo sería la gráfica, ¿no? Uno es cuánto vale la función cuadrática en el punto B. Ese valor de la función cuadrática en el punto B es también un valor importante para saber cómo es que va a ser la gráfica de la función y si se cumplirá o no lo que pide el problema. Me refiero a lo siguiente. Sí, miren. Gracias. El profesor Fidel está presentando allí un video sobre, exactamente, el link para el video de esta charla, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, quiero decir esto. Si f de b fuese, por ejemplo, negativo, eso quiere decir entonces que el vértice se encontraría por acá. Por el tipo de parábola, sabemos que los brazos de la parábola se estarían extendiendo de este modo. Y no habría entonces intersección de la gráfica de la función con el eje X. Así que este caso es un caso en el cual tenemos que decir no. En este caso no se podría cumplir lo que está pidiendo el problema. Bueno, entonces tenemos que ahora restringirnos solamente al caso en que la imagen sea... Bueno, ¿y qué pasaría también ahora? ¿Qué pasaría si la imagen fuese exactamente igual a cero? Si la imagen del punto B por la función cuadrática fuese exactamente el número cero, el vértice estaría por acá, los brazos de la parábola se estarían extendiendo de esta manera y veríamos cómo la gráfica interseca el eje X en exactamente un punto y no en dos como pide el problema. Entonces, f de b menor o igual a cero, ¿no? Son valores que no vamos a poder, con los cuales no podríamos obtener lo que pide el problema. Así es que nos queda solamente restringirnos a qué pasa cuando f de b es mayor que cero. ¿Será esto suficiente para poder decir que en ese caso sí se cumpliría lo que pide el problema? No, veamos. F de b mayor que cero quiere decir que el vértice de la parábola está por aquí encima. ¿Será cierto entonces, ya con esta información, estaremos absolutamente seguros, convencidos, que se cumple lo que pide el problema? La gráfica de f va a intersecar el eje X en exactamente 2 puntos, como lo pide. No, ¿no? Eso no asegura todavía que la parábola va a acabar intersecar, o que la gráfica de la función, perdón, va a intersecar el eje X en 2 puntos, porque aún podría ocurrir esto, miren. Podría ocurrir que la parábola sea así. Claro, si la parábola no es así, sino más bien de este tipo, ¿no? O como esto, entonces sí conseguiremos ver que la parábola interseca el eje X, que la gráfica de la función interseca el eje X en este par de puntos. Así que vemos que solamente con la información de la ubicación del vértice no es suficiente para asegurar que haya exactamente dos puntos de intersección, sino que además ahora algo tendríamos que decir acerca de el valor de la función en este extremo izquierdo, ¿no? En b-1. ¿Sí? Una vez que ya el vértice se encuentra ubicado allí, ¿no? En este punto superior, si es que el valor de la función en b-1 fuese estrictamente positivo, la forma que tendría ahora la parábola sería entonces esta, y los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X sería apenas uno, ¿no? Sería uno por acá. Así es que este es un caso en el cual no se cumpliría lo que les está pidiendo aquí en el problema. Así es que deberíamos restringirnos ahora. ¿Y qué pasaría si f de b-1 fuese exactamente igual a cero? Si fuese igual a cero, si la imagen aquí fuese igual a cero, entonces la parábola sería de este tipo y se estaría cumpliendo la condición del problema, ¿no? Habría dos puntos de intersección con el eje X, el punto b-1 y el punto que corresponde a uno que está aquí por delante del b. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que igual a cero es un valor con el cual conseguimos lo que queremos, pero también si esta imagen del punto b-1 fuese negativa, ¿no? Como en el dibujo pasado, también veríamos cómo la gráfica de la función f estaría intersecando el eje X en un par de puntos. Listo, entonces por fin conseguimos ubicar cuál es el caso en el cual se cumpliría lo que el problema está pidiendo. El problema se cumple cuando f de b es mayor que cero y f de b-1 es menor o igual que cero. ¿No? Y ahora solamente queda resolver esto. F de b mayor que cero quiere decir, bueno, evaluemos esto en b. Lo voy a escribir por acá. Esto es menos b cuadrado más 2b cuadrado menos 1. 2b cuadrado menos b cuadrado es b cuadrado menos 1. Entonces,
que es f de b, si no me equivoco, sí, sí, ¿no? B cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Es lo que dice esta desigualdad, ¿no? Y esta otra desigualdad estaría exigiendo que, a ver, evaluemos cuánto es f en b menos 1. Es menos, creo que aquí podríamos, bueno, es menos b menos 1 al cuadrado más 2b por b menos 1 menos 1. Es más difícil calcular aquí que en una hoja de papel. Aquí podríamos factorizar el b menos 1. B menos 1 por 2b. Me parece que eso ayuda a simplificar aquí un poco, ¿no? 2b menos b más 1, si no me equivoco. Esto es menos 1 aquí. 2b menos b es b más 1. B más 1 por b menos 1 es b cuadrado menos 1 y menos 1 sería b cuadrado menos 2. Bueno, espero no haberme confundido en los cálculos. Eso, exactamente eso. Muy bien, estas son las condiciones entonces que exigiríamos sobre el b. El conjunto de soluciones aquí sería, si quiero que b cuadrado menos 1 sea mayor que 0, o sea, si quiero que el b cuadrado sea mayor que 1, eso quiere decir que b tiene que ser menor que menos 1 o mayor que 1. Mientras que esta otra desigualdad, que está pidiendo que b cuadrado sea menor o igual que 2, eso va a ocurrir si es que b se encuentra entre menos raíz de 2 y más raíz de 2. Entonces ubiquemos aquí el menos raíz de 2 y el más raíz de 2. Entonces repito, por esta razón, ¿no? Por esta desigualdad, necesitamos que b sea menor que menos 1 y mayor que 1, o mayor que 1, perdón. Y por esta otra desigualdad, necesitamos que b se encuentre restricto dentro de ese intervalo, ¿no? Entre menos raíz de 2 y más raíz de 2. ¿No? Y vemos que corresponde a lo que observamos en GeoGebra, ¿no es cierto? Veíamos como para valores negativos que se encontraban aquí en ese intervalo, entre menos raíz de 2 y menos 1, veíamos un menos 1.41, que nos hacía adivinar que era un menos raíz cuadrada de 2. Veíamos que se cumplía lo que pedíamos. No, ahora no muestro, sino. Y la respuesta entonces sería menos raíz cuadrada de 2, que es un valor que todavía es permitido, menos 1 no, y luego desde 1 hasta raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 todavía funciona. ¿Sí? Es justamente el intervalo de valores que, ahora lo muestro de nuevo, que observamos aquí experimentalmente, ¿no? Pero, ¿me están viendo mi GeoGebra? ¿Conseguí cambiar bien de pantalla? ¿Sí? ¿Se ve mi GeoGebra? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. gracias. Gracias. Entonces vemos cómo el GeoGebra nos muestra lo que analíticamente hemos conseguido demostrar, ¿no? Para b entre menos raíz cuadrada de 2 hasta b menos 1, pero ese menos 1 no hay que incluirlo porque para menos 1 veríamos cómo la intersección es un punto, no es un valor crítico, sin incluir el menos 1. Tendríamos entonces en ese intervalo de valores cumplida lo que necesitábamos, ¿no? Y luego por el otro lado, cuando b es 1, vemos que la gráfica interseca al eje X en exactamente un punto y eso no es lo que quiere el problema. Pero a partir de allí, cualquier valor de b mayor o superior consigue lo que quiere el problema hasta que no superemos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí el taller. Muchas gracias por la atención y por la participación de todos. Muchas gracias.